Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal La Facción del Pensamiento. En este día vamos a hablar de un tema muy interesante que es la atención plena o mindfulness. Para este tema voy a comenzar a decir un pequeño fragmento y ellos nos van a decir cuál es su opinión con respecto a esto. Dice: cuando te haces amigo del momento presente, te sientes como en casa, donde quiera que estés. Si no te sientes cómodo en el ahora, te sentirás incómodo donde quiera que vayas. No sé quién quiera más. A mí me gusta porque está hablando de que el ser humano se tiene que centrar en los aspectos de su presente, o como partiendo desde concepciones gestaltistas en el aquí y en el ahora, ¿no? Porque generalmente por la naturaleza de los cambios que han habido en la contemporaneidad, podemos observar que te piden un proceso de acelerar muchas cosas, por ejemplo, en las cuestiones laborales, académicas, sociales, políticas, se ve que todo se quiere como inmediato, y se te da una aspiración a cosas a futuro y estás centrado en aspectos que te van a ocasionar posiblemente ansiedad, y te dice de que disfruta lo que estás teniendo en estos momentos y trata de valorarlos y trata de sacarles el mayor provecho en tu momento presente. Para mí es una idea muy sencilla, pero a la vez tan revolucionaria, porque precisamente estamos en una época donde todas esas exigencias nos dicen que tenemos que estar pensando todo el rato en el futuro. Eso nos puede generar mucha ansiedad. Entonces, el proponer esta idea, que a pesar de que lleve años en existencia, de centrarse en el aquí y en el ahora, disfrutar el momento o vivirlo, es algo que, a pesar de que lo podamos entender, es muy difícil de aplicar por todas las exigencias que el mundo actual nos está todo el rato insistiendo. Para poder puntualizar la frase, me gustaría explicar lo siguiente. Las circunstancias de la vida de la persona se definen precisamente por una circunstancia específica, que es el presente, en virtud de que el pasado es inmodificable y el futuro no puedes interferir de manera plena, porque es precisamente el presente el que va a definir las circunstancias que vayan a derivar en un cierto tiempo determinado o un lapso hacia después. Entonces, si tú logras determinar las circunstancias precisas en tu presente de tal forma que sean beneficiosas, pues entonces de esa manera pudieras generar un progreso en forma positiva y evitar un retroceso que te mantenga atado y con dificultades a la hora de querer avanzar en la vida, de forma general. De hecho, sí es cierto, o sea, a partir de hacer algo en tu presente para ayudar a tu yo del futuro, que si bien sí se tienen que establecer como determinadas condiciones desde la hora para poder como tener repercusiones a largo plazo, se hace lo más posible eso para poder tratar de que se cumpla lo que estás aspirando, porque hay muchos como factores que a veces no pueden estar en nuestro control, pero que sin embargo nosotros vamos a estar todos construyendo algo que, a pesar de que en un futuro pudiera a lo mejor cumplirse o no, porque van a haber, como dije, cosas que a lo mejor no están en nuestras manos, pues se va a tratar de determinar que se siga como que ese sendero. De hecho, ahorita se me ocurre una cosa. De lo que dice Marlon y las circunstancias que expliqué del presente, a lo mejor la persona puede llegar a tener cierta ansiedad o nerviosismo de lo que vaya a suceder, y de aquí va a venir pues la necesidad de que mantenga, como lo dice el tema, una mente plena para poder visualizar de forma más simple las circunstancias que la puedan generar perjuicios y también discernir aquello que le pueda generar un beneficio para poder progresar en la vida. ¿Y tú qué opinas de lo que acabas de leer? Muy bien. Lo que yo opino es que cuando la persona está como ustedes dicen, está en ansiedad, o está preocupada por el futuro, incluso está triste por lo del pasado, está en un estado de frustración y está en un estado de estrés, de intranquilidad. O sea, la persona no es feliz. De hecho, hay una frase que dice que una mente intranquila es infeliz. Para que una mente esté sana y esté bien, se necesita ver tranquilidad. Entonces, si la persona no está viviendo el presente, si no está viviendo con todo su ser el presente, pues sí le va a traer problemas. O sea, va a estar siempre con esta sensación de que soy infeliz o estoy mal. Entonces, postula una idea de vaciado o blanco o negro, ¿no?
porque es la atención plena. Si no estás tú tranquilo todo el tiempo, entonces pueden haber problemas, puedes llegar a ser infelicidad. Sin embargo, yo soy también de la idea de que un poco de estrés nos puede ser beneficioso para algunas actividades de nuestros días. De hecho, de hecho, aquí hay el concepto que una vez Pablo me había dicho en uno de los videos, que es el eustrés. Eustrés, ¿es así? Sí, el estrés es el estrés positivo, que es el que te obliga, es el estrés que te obliga a terminar una tarea porque tienes un determinado tiempo para realizarla. Entonces, como tienes esta presión, vas a hacer el trabajo, lo vas a hacer de forma efectiva porque tiene que estar. Pero sin embargo, el otro, el distrés, que es todo lo contrario, que es este estrés tan exigente, tan caótico, que no te deja realmente centrarte plenamente en el aquí y en el ahora. Porque incluso hasta tu sistema, todo el sistema fisiológico actúa de forma incorrecta. Haces las cosas mal, te enojas, o al final de cuentas no haces nada. Porque estás con esa intranquilidad que precisamente es lo que eso aporta que vaya en contra de esto. Sí. O sea, de hecho, como tú dices, más bien, o sea, sí no se puede estar como en un extremo u otro. O sea, obviamente no es posible que todo el tiempo la persona esté relajada, pero también no se puede vivir todo el tiempo en estrés. O sea, lo que hace la meditación es como buscar ese punto de equilibrio o de desconexión, o de desconexión, ajá. O sea, como de desconexión para centrarte en tu persona, centrarte incluso en los problemas que generan el estrés, tener una forma adecuada de verlos, porque nosotros hacemos siempre interpretaciones de lo que está pasando, hacemos juicios de que eso está bien, eso está mal. Entonces, por ejemplo, si tenemos una emoción como el enojo y nosotros empezamos a ponerle un juicio como es que está mal enojarme, estamos ahí desperdiciando energía en ponerle un juicio en que es que no debo enojarme, está mal, en lugar de vivir la emoción. Y si vives la emoción y la dejas pasar, se pasa más rápido. Aquí si la estás enjuiciando, que si estás diciendo está bien, está mal, vas a estar sintiéndola. Entonces, eso es lo que trata de dar en parte la atención plena, en que seas consciente y no hagas juicios de lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, si para poder aterrizar, ¿qué es la atención plena? ¿Cómo se define? Ok, la atención plena es un estado de conciencia, es vivir de forma consciente, ser consciente de tu cuerpo, ser consciente incluso de lo que estás haciendo en un cierto momento, ser consciente de cómo te sientes ante una situación. O sea, prácticamente es estar con todo el ser en lo que estás aquí. Reconociendo tu entorno y la interacción con el mismo. Así es, o sea, ser consciente de reconocerlo de ti, o sea, de ser consciente de reconocer tu persona y lo que te rodea. ¿Y qué tipos hay de conciencia, de atención plena, perdón? Okay. De atención plena hay muchos tipos de meditación. Algunos se consideran meditación formal, por ejemplo, está la meditación centrada en la respiración, en el que la persona necesita, ya sea que esté tumbada, o sea, acostado, esté en una posición sentada con la espalda recta, hay ejercicios de inhalación y exhalación profundas, pero tiene que estar concentrada. O sea, es decir, si por ejemplo está respirando y exhalando y de repente viene un pensamiento a la mente de, ay, me faltó lavar la ropa. Entonces, si la persona se va como a estar debatiendo ese pensamiento de, ¿y por qué no lo hice ayer? Es que tuve tiempo, es que debía de hacer esto. Ahí ya te perdiste de estar respirando. O sea, automáticamente ya tu cerebro, tu mente ya está en otra parte y ya no estás atento. Entonces, ¿qué es lo que hace la atención plena? Ok, no lavaste ayer, ahora regreso a donde estoy. O sea, no le sigo debatiendo ese pensamiento que está ahí, sino, ok, regreso mi respiración y otra vez me concentro. Es algo difícil, no es fácil estar atento constantemente. Es un tipo. Otro tipo es el escáner corporal. Es un tipo de meditación en la que, ya sea que empieces de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza, a prestar atención a cada parte del cuerpo. Por ejemplo, cómo está mi cabeza, cómo está mi cara, si la tengo como apretada la mandíbula o estoy muy tensa del cuello, o sea, cómo está cada parte del cuerpo, y es enfocándose en la sensación que tienes en esa parte del cuerpo. Incluso si hay dolor, podrías como pensar a qué se debe ese dolor. O sea, como escuchar esa parte de
de tu cuerpo, por así decirlo, pero sin juzgarlo, sin decir, ay, es que por anoche haberme desvelado estoy así, o sea, es mi culpa por estar así. No, o sea, ok, te duele, pero también sé un poco compasivo contigo. Es como esa parte de no juzgar, pues de no autoatacarte, ser compasivo con tu persona y ser pues estar siendo consciente. Pues. En la atención plena, ¿son todos los tipos de meditación, como la meditación budista, o existe algún tipo de diferencia? Sí, de hecho, o sea, los que les estoy diciendo algunas son meditaciones ya modificadas al occidente, pero la mayoría, su origen vienen del budismo, otros vienen de la India. Entonces, por ejemplo, estos son los dos tipos de meditación formales. Hay otra que se llama Vipassana. La Vipassana sí viene del budismo y es una técnica en la que tienes que dejar pasar los pensamientos, dejar pasar las ideas, igual sin hacer juicios de valor, pero la respiración en la Vipassana se enfoca en la nariz, o sea, en ser consciente de inhalar y exhalar por la nariz. En cambio, por ejemplo, la meditación Zen, que también viene del budismo, en esa meditación es un poco parecida a la Vipassana, pero una diferencia es la posición en que se hace. Por ejemplo, si no mal recuerdo, en eso tienes que casi cerrar los ojos y estar como con la mirada hacia abajo y estar en cierta posición. O sea, sí exige, en el budismo Zen sí se exige cierta posición. Hay otras en las que no exactamente se requiere una posición. Entonces el budismo Zen también viene la meditación Zen viene del budismo y eso se hace desde el vientre. O sea, la Vipassana es desde la nariz. La del Zen, la meditación Zen es desde el vientre. Entonces, esas son como algunas meditaciones, pero les digo, hay meditaciones formales, como la que es centrada en la respiración, centrada en el cuerpo. La meditación Vipassana también es formal, y la meditación la de compasión, la que se llama del amor, algo así. Es una meditación en la que empiezas a ser compasivo contigo, con tu persona, amable con tu persona, entender que eres un humano y entender ese sentimiento humano del otro, ser compasivo con el otro. ¿Cómo es compasivo si tienes que excluir al pensamiento? ¿Cómo se logra ese proceso? ¿Cómo se logra eso? De hecho, yo quiero opinar de eso. No tienes que excluir el pensamiento. Tienes que dejarlo pasar, es la tesis que indica. Porque si excluyes al pensamiento, que es imposible, de hecho en la atención plena, el pensamiento se focaliza y dice, ¿sabes qué? Relajarme, tranquilizarme y determinar que tengo que tener una paz interior para poder resolver mis problemas externos. Primero, en primera instancia, pues es imposible eliminar el pensamiento porque es algo innato. Que el pensamiento va a estar inherente en todos los momentos. Mientras estés despierto, va a existir ahí un pensamiento. Exactamente. De hecho, fíjense, ya hablamos de qué es, ya hablamos de los tipos y ya hablamos cuál es el origen. Pero esto tiene que tener una función, un beneficio. ¿Cuáles van a ser? Me gustaría que pudiéramos conversar sobre cuáles pudieran ser los beneficios en cuanto a la salud mental y en la física de realizar este proceso de atención plena mediante la meditación y el mindfulness. Pero antes me faltaba responderla. Muy bien, sí. Sí. Sobre lo de cómo ser compasivos a pesar de los pensamientos. Como tú decías, sí, o sea, los pensamientos van a estar ahí. Los pensamientos no se puede. Hay gente que dice, es que la meditación es sentarte así, en posición del otro. Poner la mente en blanco. Cerrar los ojos y poner la mente en blanco. Posición del otro. Pues no, o sea, la posición del otro entra en la meditación Zen, en el budismo. Hay diferentes posiciones como medio loto, nirvana, o sea, hay diferentes. Y yo de hecho tengo una pregunta ahorita. ¿Qué fundamento tienen esas posiciones o por qué se realizan de tal forma o cómo está determinado que esa posición sirve para determinada circunstancia? Pues todos los años de existencia que tienen, si se basan en las meditaciones budistas, es porque ya llevan años practicándolas, ¿no? Sí, desde hace 2500 años existe la meditación. Un montón de años. Y la meditación más que nada es como un tipo de filosofía de vida. Es que la meditación budista es muy amplia, habla de muchos temas, la impermanencia, la ley del cambio, la ley de, ¿cómo se llama? Abundancia.
la abundancia, o sea, hay muchas leyes, muchas leyes. Pero, por ejemplo, las posiciones, algunas benefician como lo de la respiración. Ah, También, sí, tiene fundamento. También eso Tiene tiene mucho fundamento. que ver, porque si la persona pues está acostada, a lo mejor puede causarle que se duerma. O sea, las primeras veces que la persona medita, se puede dormir, y es normal. Ya conforme va practicando la meditación, ya llega un punto en que puede durar, yo creo que media hora, así. O sea, ya sea acostada o sentada o la posición que tome, dependiendo del tipo de meditación que esté haciendo, que soporte pues media hora así. Pero eso lleva práctica, o sea, la persona se puede, si lo hace acostada es muy fácilmente que se pueda dormir. Si te duermes es como considerado como un fracaso. No, puede ser porque te relajaste, te estás relajando y eso hace que el cuerpo entre en un estado como de tranquilidad. Incluso puede también salirse ciertos aires fluctulentos en ocasiones, porque el cuerpo está muy relajado. Eso puede Relajas el pasar. cuerpo por completo. Ajá. Entonces sí puede pasar, la posición tiene mucho que ver. O sea, hay personas que lo hacen acostadas, hay personas que lo hacen sentadas, pero depende de la meditación, sí exige cierta posición. En el Zen sí se exigen ciertas posiciones, cierto cruce de los pies, cierta posición de las manos, la espalda recta, tener los ojos en cierto nivel cerrados, o sea, y tiene que ver esto para la concentración, para nivelar la respiración. Pues de hecho, una mejor respiración representa una mejor oxigenación, Sí. y de esa manera, pues las funciones metabólicas generan una producción más eficiente. De hecho, tiene sentido. Fisiológicamente, pudiera entenderlo quizá como tratar de controlar el sistema nervioso parasimpático y el simpático, jugando con ellos, para evitar reacciones de huida y empezar a introducir las reacciones de tranquilidad, de reposo, por activación del sistema nervioso parasimpático. De hecho, ese puede ser a lo mejor un fundamento fisiológico de por qué las posiciones, Sí, sí tiene su fundamento. y cómo si tienen un efecto en la salud de manera beneficiosa, porque controlas de alguna forma la actividad del sistema nervioso. Sí, o sea, de hecho, o sea, el punto de la atención plena es que tú llegues a tener no control así como de tus emociones, evitarlas, no, más bien como de claridad, o sea, de claridad de tus emociones, de saber que hay una emoción que no tiene caso que estés ahí debatiéndola o que estés ahí sufriendo. O sea, una cosa es sentir la emoción y otra cosa es como estar ahí en ese estado de sufrimiento. Entonces, que te das cuenta que no tiene caso estar ahí. De hecho, aquí O sea, está muy... yo tengo una duda, o sea, desde el punto de vista, por ejemplo, de la neuropsicología, ¿cómo serían los patrones fisiológicos que en el ser humano ayudan a que la persona mediante la meditación se tranquilice? Eso es por funciones, bueno, yo considero del lóbulo prefrontal, porque precisamente existen ciertas funciones ejecutivas que se van a ver mejoradas con la meditación, con la atención plena. Sí. Por ejemplo, la resolución de conflictos. Si estás atareado con un montón de actividades y entonces te das tu espacio, tu tiempo para hacer la meditación, entonces vas a ver con más claridad la situación. Eso va a mejorar este funcionamiento ejecutivo de resolución de conflictos y vas a poder, ahora sí, tener una estrategia para poder resolver. Eso sería uno de los beneficios. Por Sí. supuesto. De hecho, entre los beneficios se cuenta, o sea, a nivel neurológico, mejora la atención, mejora la concentración, El aprendizaje. Yo creo el que aprendizaje, incluso hay más creatividad, se desarrolla mejor la creatividad, también la inteligencia emocional. Hay un mejor intercambio del procesamiento de la información entre los dos hemisferios y también se ha demostrado con técnicas de neuroimagen que le hicieron a practicantes de este tipo de respiración que tienen prácticamente toda su vida, como por ejemplo budistas o estas personas como calvas que a veces vemos que pertenecen como que a ese tipo de creencias, que hay como que ciertos cambios a nivel citoarquitectónico, por ejemplo de la amígdala. Entonces la amígdala es la que le da una valoración a los estímulos de manera emocional. Entonces ahí hay una mejor regulación de los procesos emocionales. También así como el hipocampo también se ve que hay como que ciertos cambios físicos ahí en su volumen de determinadas neuronas, lo cual puede ayudar para el aprendizaje, por ejemplo, por las implicaciones del hipocampo
en lo que viene siendo las funciones de la memoria. Entonces, si hay un, como llevan mencionando, si hay un sustrato físico, citoarquitectónico en el cerebro, hay un mejoramiento en los procesos psicológicos, y claramente eso se va a manifestar a nivel conductual o a nivel motor en la persona y en la manera de interpretar pues la realidad que va teniendo el individuo. Yo recuerdo que tú tomaste un taller en mindfulness, ¿no? De hecho, de ahí fue donde nos pasaron esa información, Okay. de esa conexión que hay entre los dos hemisferios, que es más eficiente, de los cambios estructurales que se ven en algunas regiones cerebrales. Sí, de hecho sí hay cambios. De hecho, Sí, hay cambios. el cerebro es uno de los órganos del cuerpo que más oxígeno consume. Sí. Entonces, si lo oxigenas mejor, ahora ya sabes la correlación directa que tiene con la funcionalidad específica mejorada por el hecho de tener un manejo controlado de tus emociones. Como bien señala Marlon, las estructuras específicas cerebrales como la amígdala y el sistema límbico son fundamentales para poder generar un progreso a nivel de la atención plena. Y a nivel personal, pues existe este estado de bienestar Sí, de bienestar general. Aparte de que como tienes más conciencia, por ejemplo, de tus emociones, de la forma en que te relacionas, porque en las meditaciones hay meditaciones guiadas o meditaciones con mantras, como hemos dicho, hay muchos tipos de meditaciones, pero en cada meditación hay meditaciones que sí te ayudan a cambiar la perspectiva en la que estás viendo la muerte, la soledad, la impermanencia, el cambio. Entonces, el meditar en estos temas te hace ser más resiliente, por ejemplo, ante la muerte o ante un cambio, o sea, el entender la impermanencia, que nada te pertenece, que nada permanece, porque a veces el ser humano sufre por quedarse ahí atado al pasado, por quedarse ahí atado a que la vida debe ser de esta forma, o las cosas deben salir como yo quiero. Entonces no aceptamos la realidad, y el no aceptar la realidad te hace una persona un tanto inmadura, como que no evoluciones, no crezcas. Entonces el meditar en estos temas, o el meditar en tus problemas personales, te ayuda a verlos de otra forma y entender también a los demás, incluso también ayuda a tener mejores relaciones con la gente. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿es aplicable para todos? Pues claro. Claro que sí, desde los niños, incluso hay escuelas en las que se dan, bueno, en México no lo sé, pero en otros países sí se llega a ver que les imparten algún taller o clases como tipo de atención plena, meditación, y sí se ha visto mucho, hay beneficios, o sea, también para los niños, o sea, hay ejercicios tanto para los niños. Por ejemplo, un ejercicio que se me viene a la mente es con un uso de un chocolate. Por ejemplo, al niño se le da en la mano y se ve que se le dice al niño que vea el chocolate, los colores, que sienta la textura, si es lisa, si es rugosa, el peso, si es liviano, es pesado. Es como enfocar tu atención meramente en el chocolate. Luego, ya que lo abres, lo pruebas y es quedarte ahí hasta que se derrita. O sea, el niño tiene que ser consciente de cómo me siento, qué se siente, cómo se siente en la boca, cómo se va derritiendo. Sí, es muy curioso todo cómo eso. tiene esas relaciones para es un ejercicio. que son las percepciones que tiene el individuo sobre factores externos e internos en una interacción mutua. También yo creo que puede aumentar mucho el proceso de elevar la autoestima. Si tú tienes una mejor conciencia de ti mismo, de tu cuerpo, de todo esto, y de ser compasivo contigo, Sí, entonces los niveles de autoestima van a elevarse. Claro, exactamente. Sí, ser compasivos se refiere a que no es como que justifiques conductas tuyas, como por ejemplo, pues tengo adicción a la chatarra y tengo que ser compasivo y justificarlo. No, más bien es como, por ejemplo, que tú te pones como triste o frustrado porque no se te quita esa adicción, y dices, es que es mi culpa, o sea, es que no tengo control, no tengo autocontrol, es que esto, o sea, te empiezas como a atacar. En lugar de atacarte, o sea, eso es no ser compasivo. Ser compasivo contigo es entender, ok, soy un ser humano, no sé tener autorregulación, pero puedo aprender. Puedo ir a atenderme y esto va a cambiar. No es como quedarte en ese lapso de atacarte, de criticarte, de hacerte sentir mal, sino hacer algo. De hecho, precisamente dice, si te criticas, quizá pudieras también construir críticas positivas.
y mediante el autoconocimiento pudieras derivar circunstancias que son positivas de tu persona, destacarlas, conocer también las virtudes que son inherentes o que has desarrollado y todavía valorarlas, y también en su caso pues determinar todas aquellas circunstancias en las cuales no estamos muy bien en desarrollo, y tratar de aplicarte en este sentido para tratar de modificar la situación, mejorar tu persona y de esta manera elevar la autoestima. Sí, así es. O sea, por eso la autocompasión sí es necesaria, porque entiendes que eres un ser humano, o sea, tu condición es un ser humano, que tienes imperfecciones, que no se puede ser, que en ocasiones no vas a alcanzar ciertas expectativas, pero que lo entiendes, o sea, que entiendes esa parte, que no te estás autoexigiendo demasiado, sino que entiendes tus limitaciones, las aceptas, pero también trabajas en las que no, pero no te enfrascas como en esa frustración. Para ir cerrando, no sé qué opinen, si tú nos haces un ejercicio rapidísimo de cómo hacer una meditación y aplicarla. Podría ser, por ejemplo, Tienes que hacer y lo hacemos. Van a sentarse por una recta, o sea, en el dedo. Y pues vamos a cerrar las manos, pueden ponerlas así o así. ¿En las piernas o en piernas? No, las piernas. Van a, por ejemplo, van a cerrar sus ojos y van a empezar a respirar. Vamos a hacer una respiración, vipassana con la nariz, ¿ok? Van a respirar con la nariz profundamente. Retienen ahí unos 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Exhalan. 1, 2, 3, 4. Y tratan de enfocar su atención en cómo se siente el aire al entrar y cómo sale. Respiren. 1, 2, 3, 4. Exhalen. 1, 2, 3, 4. Si llega algún pensamiento a su mente, sí atiéndanlo, escuchen, o sea, pongan atención, pero no se queden ahí. Regresen a la respiración. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Bueno, este es un ejemplo de meditación enfocada en la respiración, y realmente el punto aquí es enfocarse meramente en la respiración, no es tratar de poner atención a lo que está pasando, ni a lo que exactamente, no quedarse en los pensamientos también. Entonces, sí se sintió un poquito más relajado. Pues la verdad sí sentí un poco más de paz, de tranquilidad. También pude detectar pues, la sensación esta de que mi cuerpo podía oxigenarse de manera más plena, ¿ya? Y también debido a la tranquilidad pues pude enfocar mi concentración de una forma más sencilla. Sí, de hecho, al tener los ojos cerrados te ayuda a concentrarte de mejor manera. Sí. Y hay meditaciones, incluso hay meditaciones guiadas en las que sí te dicen, por ejemplo, que sientes la presión de una parte del cuerpo, y ahora respires, o sea, hacer lo mismo de la respiración, pero empiezas como a relajar, como a dejar la tensión en estas partes del cuerpo. Y sí se siente como que se baja o se suelta, se libera algo, y sí se siente uno más tranquilo, como que el cerebro está más... ¿Les parece que vamos dando nuestras conclusiones de este tema? Sí. ¿Sí? ¿Quieres iniciar, Marlon? Pues a mí me parece que es interesante lo que estás planteando, bien. Es un tema importante porque pues la respiración se toma como que algo trascendental, o que simplemente pues no es necesario como que tener que partir de estos supuestos, digamos, que se tienen desde el budismo, ni estas cuestiones que nos has planteado, pero a mí me parece que sí se debería de tomar en cuenta, sobre todo como aquellas personas que suelen ser como más ansiosas o están muy saturados por estrés. Creo que les sería muy funcional. Segundo tu comentario, y también yo agregaría que muchas veces nos mentimos a nosotros mismos, de no tengo tiempo, que flojera, no puedo hacerlo,
Entonces, sí, son ejercicios realmente sencillos y no tienen que durar mucho tiempo. O sea, sí hay algunos que te exigen media hora de tu día. Sin embargo, puedes hacer ciertas respiraciones durante 5 minutos y ya con esto tener como esta tranquilidad para seguir con tus actividades del día a día. Pues a mí la verdad me ha gustado mucho el tema, Billy. No conocía varias cosas de lo que me acabas de explicar, de lo que nos acabas de explicar. Y la verdad es que yo lo encuentro práctico, que es lo que más me ha gustado, porque, por ejemplo, yo lo veo como una posibilidad de mejorar mi rendimiento a la hora de estudiar, de estar leyendo, y también como un método de tranquilización personal que pues, me ayude a tomar decisiones de una manera más asertiva y correcta, sin dejarme guiar por la ira ni por decisiones del tipo visceral. Entonces, es lo que yo quiero decir, que me parece una técnica que tiene utilidad práctica y que pues, no sé, o sea, pónganlo en práctica y van a poder determinar por ustedes mismos si es que les produce un beneficio tal y como debe ser la circunstancia específica de la aplicación de la atención plena y el control de nuestra emoción específica del momento. Es decir, yo lo que puedo concluir es que la meditación, incluso no exactamente se pueden hacer ciertas como posiciones o tienes que ser como sentarte, acostarte, también incluso hay meditaciones informales. Entonces, con que si no tienes el tiempo para meditar o para sentarte o acostarte a hacer una meditación, lo que puedes hacer simplemente es, te estás bañando, ahí enfocarte en sentir el agua, en sentir el jabón, en las sensaciones del cuerpo, en realmente en tu mente que no esté preocupada por algo, sino tratar de enfocarla en bañarte. Simplemente, o sea, con el hecho de enfocarte en lo que estás haciendo, a lavar los trastes, al cocinar, al estudiar, también es una forma de meditar. Entonces, la meditación hay muchos tipos, tiene muchos beneficios y yo pienso que sí realmente ayuda. Incluso se ha visto que hay programas en los que se involucra la meditación con la terapia cognitivo-conductual para manejo de depresión y ansiedad. Entonces sí es aplicable, incluso se aplica en terapia. Es una forma de técnica. Entonces, pues sí, yo sugiero a todos los que nos están viendo que lo intenten, que conozcan un poco más, lean, y pues hay muchos tipos de meditaciones. Es realmente un beneficio para la salud física y para la salud mental. Pues este fue el tema de hoy. Muchísimas gracias por vernos. Coméntenos si han aplicado la atención plena o si la van a aplicar. Nos pueden comentar también su experiencia. Suscríbanse y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós.